Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, a todes. La verdad que es una alegría dar el puntapié inicial en este ciclo de conversatorios acerca de la Ley Nacional de Salud Mental, que hemos llamado mitos y realidades, a raíz del encarnizado ataque que está sufriendo, plagado de mentiras sobre todo, y nos ha parecido que este conversatorio era útil, necesario, y acordamos en que era muy buena cosa invitarlo a Hugo a dar digamos, las primeras palabras de este ciclo. Para eso los dejo con nuestro querido Beto Muñoz, presidente de la Federación. Gracias, Beto. Gracias, Jorge. Querido sobre todo para Jorge, y espero que prontamente sea querido para el resto. Muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos. Particular abrazo a mis compañeros y compañeras, presidentas y presidentes de... Veo pocos, entonces voy a terminar quedando mal si saludo, pero está Belsabe Caspani de Santa Fe, está Nilde Cambiaso de Rosario, está Ana María Delgado del Chaco, está el Mauricio Estrada de Mendoza, está la Gema Galván de San Juan, está Marcela Barreiro de Misiones, y hay compañeros y compañeras de nuestra junta, está Lali Carrizo de Formosa, y hay compañeros y compañeras de nuestra junta como la Moni Bacaro, así que a todos ellos les doy un abrazo. Es un gusto para nosotros poder encontrarnos para poder conversar sobre una temática en donde FEPRA históricamente, desde el proceso mismo de formulación del proyecto de la ley, y anteriormente a FEPRA, a partir del trabajo que venían haciendo muchos colegas y colegas en el marco de las experiencias instituyentes que tenían que ver con abordar la salud mental desde un paradigma de derechos humanos, venían realizando en distintos dispositivos durante todo el territorio nacional. FEPRA siempre tiene una postura que es clara al respecto de sostener una instancia de salud mental bajo ese paradigma. Cada tanto solemos tener, de manera más o menos cíclica, solemos tener una cantidad de ataques que vienen programadas a partir de la apreciación, de la aparición de instancias públicas lo suficientemente impactantes, y en función de esos ataques creíamos nosotros que era importante volver a tener algunas instancias donde recurrir a aquellos colegas del campo interdisciplinario o colegas de la psicología que nos puedan echar luz respecto de cómo va funcionando no solamente la ley como un instrumento normativo necesario, imprescindible, que garantiza que podamos estar amparados para exigir nuestros derechos, sino también cómo van funcionando todos los procesos políticos que se van dando para que esas transformaciones en el campo, en el territorio, tengan que ver con el espíritu de la ley. Entonces nosotros vamos a tratar de encontrar, vamos a intentar hacer 4 encuentros. Hay un problema de comunicación de parte mía con la última expositora, que lo solucionaremos, pero el miércoles próximo vamos a contar con Gabriela Torres, que está actualmente a cargo de la CEDRONAR. El otro miércoles vamos a estar con el director nacional de grupos vulnerables, que es Leonardo Gorbax, y este miércoles tenemos la suerte de contar con el doctor Hugo Barrionuevo. El doctor Hugo Barrionuevo es el director nacional de salud mental. Y hemos hablado un ratito respecto de cómo, cómo a él le gusta trabajar en el marco de estas plataformas, y es por eso que les voy a indicar una brevísima indicación, y es que Hugo va a ir hablando, y si van apareciendo algunas cuestiones que tienen que ver con interrogantes sobre lo que va diciendo Hugo a los efectos de
ordenar las interrupciones, no de evitarlas, y esto es porque nos ha autorizado Barrio Nuevo, lo van poniendo por favor en el chat, y yo los voy interrumpiendo a Lugo, cosa que Lugo se enoje solamente conmigo cuando les corte las ideas, ¿sí? Posteriormente a que Hugo termine de hacer su alocución, si tenemos algún proceso de tiempo, si estamos en condiciones, abriremos algunos micrófonos o seguiremos trabajando conforme al chat a los efectos de que podamos, todas las que son inquietudes, dudas, comentarios, propuestas, las podamos hacer todo y nos queden registrados. Vuelvo a agradecerte, Hugo, la predisposición de haber armado esto rapidito. Les agradezco a cada uno y a cada una de ustedes que están acá, porque todas estas cuestiones que tienen que ver con los derechos se fortalecen en la medida en que cada uno de nosotros somos capaces de exigirlos. Así que para nosotros es muy importante que desde el colectivo nuestro, de psicólogas y psicólogos del país, nos empoderemos para poder exigir este derecho, porque no va a ser cosa que en algún momento necesitamos usarlos como usuarios del sistema de salud mental. Bueno, les voy dejando un abrazo. Posteriormente que hable Hugo, intentaré coordinar si hay algunas preguntas o intervenciones, y mientras va hablando Hugo, si hay alguna intervención, la van poniendo en el chat y se la vamos arrimando al doctor Barrio Nuevo. Hugo, todo tuyo el escenario. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Beto, muchas gracias Jorge, gracias a la Federación y a las compañeras y compañeros que están conectados en este momento. Gracias por permitirme hablar. Yo me siento muy cómodo si me preguntan, porque me parece que es más interesante la interacción. Me gusta también poder verles las caras, ya que estamos de manera virtual, así que si la mayoría puede tener las cámaras prendidas, mejor, porque también puedo recibir un feedback de los gestos que ustedes tienen o de las expresiones. Así que bueno, muchas gracias por estar y poder escuchar. La ley de salud mental, hay algunas leyes que llegan a legalizar cambios que ya están incorporados en la sociedad culturalmente. Y hay otras leyes que llegan de manera un poco más prematura para poder modificar cosas que aún no están modificadas. Ahí me parece que hay como dos grandes momentos donde irrumpe una ley, un marco normativo. Uno es para legalizar acontecimientos que ya han cambiado, y que hay que darle una forma legal a algo que la sociedad ya se apropió, que la comunidad ya lo comenzó a hacer, y otras, en este caso la ley de salud mental, que llegan de manera prematura en el sentido de que no vienen a legalizar cosas que se estaban haciendo, sino vienen justamente a irrumpir. Son en ese punto disruptivas, vienen a transformar. Y cuando vienen a transformar, obviamente suelen tener muchas resistencias. En ese sentido, me gustaría poner el acento en dos grandes, ¿cómo llamarla? Dos grandes dimensiones de la transformación del modelo de atención en salud mental que exige la ley, que pide la ley, que propone la ley. Hay una dimensión que es la dimensión de los dispositivos, los sets, los lugares donde se brindan las prestaciones, los lugares donde se atiende, los lugares donde se aloja, los lugares donde se recibe, donde se acompaña a las personas con padecimiento mental. Esa es una pata importante de la ley, pero hay otra que a veces no es tan visible, que es el cambio de conducta. La ley propone también un cambio conductual, es decir, que las personas que trabajamos dentro del sistema de salud mental hagamos cosas distintas a las que veníamos haciendo, porque si no la ley sería solamente, la transformación sería solamente cerrar los monovalentes y abrir los servicios en los hospitales generales. Sin embargo, sabemos todos que con eso no se agota la transformación. Y entiendo que esa pata, la pata
del cambio conductual es uno de los aspectos más trascendentes. Por lo menos en mi experiencia, en lo que yo he recorrido, en los lugares donde he tenido algún rol de conducción, de dirección, de gestión, siempre he notado que finalmente cuando uno gestiona, cuando uno establece una política pública, siempre al final, para que la política pública avance, para que un modelo se transforme, siempre, siempre, siempre hay un cambio en la conducta de las personas que están en el conjunto, en el colectivo de las personas involucradas. Siempre hay un cambio, siempre hay que hacer algo que no se hacía, dejar de hacer algo que se hacía y ya no hay que hacer, o hacer distinto cosas que veníamos haciendo de una manera. Esa es la erradicación del modelo manicomial, no solamente la erradicación del manicomio como edificio, sino la erradicación de las prácticas manicomiales. En ese sentido, esta es una de las patas más trascendentes de la ley. Pero, como acabamos de ver ahora en todos los medios, vemos que ese cambio en la práctica no es solamente un cambio que nos involucre a los profesionales o a los trabajadores y trabajadoras del campo de la salud mental, sino que también involucra las conductas de otros actores por fuera del campo de la salud mental. Los equipos de salud, la justicia, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad, es decir, aparecen muy sobre la mesa, quedó muy en evidencia la enorme variabilidad, diversidad de actores que tienen una idea, un imaginario, un pensamiento acerca del campo de la salud mental, y sobre los cuales también tenemos obligación de mirarlos en una política pública. Es decir, nosotros en una política de salud mental que trascienda, que pueda trascender los gobiernos, que pueda trascender las circunstancias de los actores, que me trascienda a mí, que trascienda a las personas involucradas y que sea una política de Estado, necesariamente va a tener muchas resistencias y necesariamente tiene que dejar arraigado un cambio en la mirada, un cambio cultural, pero que se tiene que reflejar en la conducta, es decir, hay que hacer cosas distintas. El cambio cultural no puede quedar solamente en la cabeza de cada uno de nosotros, de cada una de las personas, sino que tiene que ser un cambio que se transfiera a la conducta. Tal vez ese sea un cambio tanto o más difícil que modificar las estructuras sobre las cuales se asienta el sistema. En ese sentido, lo que quería aprovechar para transmitirles como una manera, digamos, no sé si la palabra es práctica, como una manera concreta, transmitirles cuáles son las líneas de trabajo que venimos, algunas ya ejecutando desde la Dirección Nacional de Salud Mental, desde el Ministerio de Salud, porque finalmente somos el Ministerio de Salud de la Nación, estamos representando al Ministerio de Salud de la Nación en la Dirección Nacional de Salud Mental, como desde el Ministerio venimos trabajando, ejecutando algunas líneas de acción y otras que las estamos iniciando o las estamos construyendo para poder avanzar sobre ellas en el futuro cercano. La ley de salud mental propone un cambio que es como muy, muy profundo. Esto a veces se nos escapa, no es solamente que cierren los monovalentes, sino que hay un cambio mucho más profundo que ese, y eso evidentemente no se puede lograr con una, dos o tres acciones, sino que hay un conjunto de acciones, un conjunto de cambios que probablemente generen las condiciones para que ahí florezca, por decirlo metafóricamente, el modelo de salud mental comunitaria. Necesitamos un conjunto de transformaciones sobre las cuales el modelo de salud mental comunitaria pueda crecer y desarrollarse, para encontrarnos dentro de unos años con nuevos problemas, porque el cambio hacia el modelo de salud mental comunitaria no es un cambio que va a traer solamente soluciones, sino que va a cambiar los problemas, y nos encontraremos con nuevos problemas para volver a resolverlos. Ese es
Ese es el cambio que nosotros necesitamos, un cambio que nos lleve a una instancia para confrontarnos con problemas distintos. Por ejemplo, que nos demos cuenta que a lo mejor estamos haciendo prácticas manicomiales en dispositivos que no deberían ser manicomiales. Seguramente nos vamos a encontrar con esto y es nuestra obligación seguir avanzando y seguir profundizando la transformación para que eso después sea sustentable en el tiempo. Nosotros, la primera herramienta, esta es en mi opinión, sí, acá obviamente podemos disentir, ¿sí? Está de más decirlo. La principal herramienta que nosotros necesitamos en este momento para profundizar, para lograr finalmente la plena implementación de la ley, es decir, un cambio profundo en el modelo de atención, es la CONISMA. Esta debe ser la Comisión Nacional Interministerial de Política de Salud Mental y Adicción. Nosotros en febrero del año pasado, el 28 de febrero, no me olvido porque fue el primer acto administrativo que tuve cuando llegó mi designación, que llegó creo que el 27 de febrero, fue elevar el borrador, que ya lo habíamos trabajado con el equipo, para que se restituya a la Comisión Nacional Interministerial a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, porque en los últimos años había estado prácticamente inactiva. Y todos sabemos, ustedes sabrán también, que el cambio en el modelo de atención en salud mental y en la respuesta en que la sociedad, en que la comunidad le da a los padecimientos mentales, no se puede lograr solamente desde el Ministerio de Salud. Así que necesitamos esa comisión, que es el lugar por excelencia para desarrollar políticas interministeriales, intersectoriales, sustentables en el tiempo. Y en ese sentido, en el borrador que enviamos y que finalmente se firmó hace poco, ahora en este momento estamos ya organizando la primera convocatoria de la comisión, en ese borrador de proyecto de disposición que finalmente lo firmó el jefe de gabinete de ministros, devolviendo la CONISMA a la órbita de la jefatura de gabinete de ministros. Incorporamos dos ministerios que no estaban originalmente, que originalmente estaban educación, desarrollo, trabajo y salud. Nosotros incorporamos al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para poder tener una plataforma importante de ministerios sobre los cuales después convocar, porque también dejamos un articulado que así lo permite, a otras instancias, a otras agencias del Estado, como CELDONAR, como la Agencia Nacional de Discapacidad, como Ministerio de Seguridad, Ministerio de Cultura, para que puedan formar parte también de esta comisión cuando se traten temas vinculantes con la problemática que trabajan estas distintas instancias del Estado Nacional. Esta comisión, cuando se firma la restitución a la jefatura, se aclara que cada uno de los ministerios tiene que afectar partidas presupuestarias para la implementación de la ley de salud mental. Es decir, cuando yo les decía recién que hay que generar como capas de cimientos que puedan ir construyendo la transformación del modelo en paralelo con los cambios visibles, pero hay otros cambios que no son tan visibles, pero que son los que permiten la transformación. En ese sentido, esto que estoy mencionando, tener la CONISMA, que estén obligados los ministerios a afectar partidas presupuestarias para la implementación de la ley, son algunos de los fundamentos, de los pilares, de los cimientos para construir el cambio. En ese sentido, también reglamentamos el año pasado la ley de prevención del suicidio, que estaba sin reglamentar desde la primera mitad del 2015. Elevamos el proyecto de decreto reglamentario, lo empezamos a trabajar en marzo, abril, y lo elevamos, tengo miedo de equivocarme la fecha, pero a mediados del año pasado, tal vez un poquito pasado a la mitad del año pasado, la trabajamos
decreto reglamentario con todas las jurisdicciones, con OPS, UNICEF, en fin, convocamos expertos. Estamos ahora esperando de un día para el otro, está la firma ya del presidente, está en la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación el decreto para que, bueno, se firme de un día para otro. Estamos todos los días llamando, todos los días presionando, porque necesitamos ese decreto reglamentario para poder implementar. Nosotros estamos trabajando ahora en un plan de prevención de suicidio que tenemos que alojar en la reglamentación de la ley. Es decir, necesitamos la reglamentación de la ley para poder impulsar un plan, un conjunto de medidas, un conjunto de acciones que apunten a la problemática del abordaje de la problemática de suicidio. Así que ahí hay dos medidas que también nos van a dar un piso para ir por más. Cuando uno habla de suicidio, también está hablando de una de las problemáticas más delicadas en la adolescencia, porque el problema del suicidio se ha incrementado en esa franja etaria, adolescencias y juventudes. Por eso también es tan importante que podamos tener esa reglamentación para poder impulsar un plan de acción en la temática. Estamos ahora terminando el Plan Nacional de Salud Mental, que lo vamos a presentar en sociedad a la brevedad posible, por decirlo así. Lo hemos trabajado con las jurisdicciones, hemos convocado a las asociaciones como FEPRA para trabajar, asociaciones de usuarios y usuarias y familiares, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, CEDRONAR, la Secretaría de Derechos Humanos, universidades, expertos en la materia, es decir, gremios. Hemos convocado también a los gremios para que nos den aporte y opinen sobre el Plan Nacional de Salud Mental. Estamos en este momento terminándolo. Nos dio mucho trabajo porque lo hicimos en tiempos también donde la pandemia nos quitó mucha energía, mucha libido, nos ocupó mucha libido, tiempo y energía en la respuesta a la pandemia. Hubiéramos querido presentar el plan el año pasado. Nuestro país no tiene el Plan Nacional de Salud Mental desde el año 2018, está vacante. Sabíamos que era una necesidad, el año pasado lo trabajamos, no lo pudimos terminar y lo estamos terminando ahora. Sabemos que obviamente hubiéramos querido que fuera antes, pero bueno, estamos trabajando realmente en demasiados frentes a la vez. Ahora estamos terminando el plan y lo que quería aprovechar para transmitirles son cómo están constituidos los grandes ejes del plan, los grandes títulos de los grandes ejes, y poder mencionarles ahora brevemente algunas de las acciones que ya venimos haciendo y otras que están previstas en cada uno de los ejes. Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la Nación tiene rol de rectoría, y nosotros como Dirección Nacional de Salud Mental, obviamente también no tenemos un rol asistencial, no tenemos efectores propios. La Dirección Nacional de Salud Mental no lo tiene, más allá de que el Ministerio tenga algunos efectores propios, pero los efectores son patrimonio de las potestad de las provincias, jurisdicciones y de los municipios. Dentro de las funciones de rectoría, las más trascendentes, que son las herramientas que tenemos para poder conducir una política pública, son todo lo que tiene que ver con lo normativo, con generar las condiciones normativas, capacitación, apoyo financiero, asistencia técnica. Esas son como las 4 grandes, digamos, herramientas que tenemos en nuestra función de rectoría. Y en ese sentido hemos, digamos, agrupado los ejes de trabajo, tomando los grandes temas que entendemos que podrían permitir la transformación del modelo, entendiendo, ya que es un plan a 5 años, que después habrá otros planes que tendrán que superar esto. Siempre un plan de salud, siempre tiene un contexto histórico, por lo tanto no es un plan que vaya a terminar definitivamente con los problemas y que vaya a transformar el sistema en un sistema ideal, porque no hay manera. Al ser un contexto histórico, al tener un momento histórico en el que un plan se diseña y se ejecuta, y tener un periodo de 5 años,
obviamente el plan tiene que identificar cuáles son las problemáticas principales actuales que impiden la transformación del modelo y no necesariamente poder terminar finalmente en un modelo perfecto. Así que seguramente cuando termine este plan, que es 2021-2025, seguramente habrá otro plan, 2026-2030, que tendrá que tomar cosas que se hicieron, tomar las que no se lograron e ir profundizando. Menciono esto porque es muy importante comprender esto, la dinámica histórica que tiene un plan de salud mental. No es una foto, sino que es justamente un movimiento hacia adelante, dadas ciertas situaciones coyunturales, pero que tienen también un componente estructural. En ese sentido, los ejes que nos hemos trazado son el primer nivel de atención, el fortalecimiento de la salud mental en el primer nivel de atención, el desarrollo, después entramos en cada uno de ellos, el desarrollo y fortalecimiento de dispositivos intermedios, de lo que se conoce como dispositivos intermedios o dispositivos inclusivos, si quieren llamarlo de inclusión, si queremos usar esa terminología, el desarrollo de servicios de salud mental en los hospitales generales, ese es un punto clave, y obviamente la adecuación de los monovalentes. Lo que pasa es que la adecuación de los monovalentes tiene que ir de la mano con el desarrollo de los dispositivos intermedios y el desarrollo de servicios de salud mental en los hospitales generales, porque si no, no podemos sacar a las personas y dejarlas en la calle. Los monovalentes tienen que transformarse, pero para esa transformación necesitamos un destino de vida a las personas que están en este momento internadas en los monovalentes. Otro eje que es muy sustancial es que es la transformación de las prácticas, que es lo que yo mencioné en el inicio, es decir, asegurar de que todas las personas reciban un abordaje de derecho, que reciban un abordaje pensado en el acogimiento de las personas. Nosotros en este momento, por ejemplo, cuento una anécdota porque me ha ocurrido hace un tiempo atrás, no tanto, un par de años atrás, en el 2019, de un jovencito que, bueno, me consultó a la familia, me llamaron, que tenía tratamiento con una psiquiatra en un centro de salud privado que atendía los viernes a la mañana nada más. Y no le daba el celular a la familia ni tenía manera de comunicarse con esa psiquiatra que atendía los viernes a la mañana. Es un ejemplo paradigmático de la peor prestación que una persona, el peor servicio que una persona debería darnos vergüenza que existan psiquiatras que tengan esa conducta, que vayan a un centro privado a atender los viernes a la mañana, que tengan una persona grave, un chico de 16 años con un cuadro psicótico grave, con su padre también con una problemática grave, y que no pueda contactarse en la semana si necesita algo, si surge alguna dificultad. De esto está plagado. Menciono este caso porque lo tengo fresco del año 2019. Ahí tenemos un prototipo de lo que es la práctica que debemos erradicar. Y esa es una práctica manicomial. Además de ser un abandono de persona, de ser un despropósito, eso es una práctica manicomial. Y el último eje del Plan Nacional de Salud Mental es el de establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de salud mental. Nuestro país no cuenta con información sobre salud mental a nivel nacional confiable, oportuna, y que mida, que pueda darnos a nosotros un pulso de cómo está la población, qué necesitan las personas, cómo están, si se están desarrollando los servicios que se tienen que desarrollar y cómo es la interacción entre las personas y los servicios. Esos tres componentes, ¿sí?,
qué recursos tenemos, cómo van evolucionando los recursos, si se caen, si no se caen, si se desarrollan, si se incrementan, si se desparraman territorialmente. Uso el término desparramar territorialmente, se entiende a dónde voy, ¿no? A que estén realmente distribuidos geográficamente como para que haya acceso en distintos lugares del país. ¿Qué necesitan las personas? Ese es el otro gran componente de un sistema de vigilancia como lo estamos pensando nosotros. Por ejemplo, bueno, problemáticas de consumo, el tema suicidio, que ahora les voy a hacer un comentario aparte, y también la interacción, cómo interactúan las necesidades de las personas con los servicios. Por ejemplo, información sobre internación. Nosotros en este momento, no sé si ustedes sabrán, la ley de salud mental exige que se notifiquen las internaciones involuntarias al Poder Judicial, a la justicia, pero no a los ministerios de salud. Es decir, en este momento, todos los directores de salud mental de todas las jurisdicciones no tienen información sobre qué personas se están internando hoy, o ayer, o antes de ayer, ni en los monovalentes, públicos, privados, ni en los hospitales generales, en ningún lugar. No tenemos información, porque no está generado el mecanismo que obligue a notificar las internaciones. Entonces, se imaginan que la ley pide un censo, lo cual está bien, pero no alcanza con un censo cada 2 años, porque en el medio de 2 años ocurren muchas cosas. Por eso siempre llegamos tarde a las internaciones que ya pasaron años que están allí y nos enteramos después cuando hacemos un censo. Entonces, en este momento estamos trabajando para 2 cosas. Por un lado, para ver si recuperamos el RESAM, que es el registro de personas internadas en establecimientos por motivo de salud mental, que se implementó, creo que fue 2014-2015, después se discontinuó, y algunas instituciones lo siguen notificando. Y la otra línea que estamos trabajando es viendo si normativamente podemos hacer que sea obligatoria la notificación de una internación, que la internación en un establecimiento público, privado, monovalente ahora porque todavía existen, pero polivalente también, un hospital general, sean obligatorias a la autoridad sanitaria, para que la autoridad sanitaria pueda tomar medidas rápidas. Nosotros necesitamos saber que las personas se están internando para poder intervenir. ¿Para qué necesita un Ministerio de Salud saber que una persona se internó? Primero, para ver si se internó por un episodio inevitable o por un episodio evitable, es decir, si hubo algo que se pudo haber hecho antes y no se hizo. Nosotros en nuestro país todavía no tenemos... Sí, Beto. Perdóname, Hugo, pero al respecto nos pregunta María José Révora, que es una compañera nuestra de Catamarca, la presidenta del Colegio de Catamarca, si capacitación, financiamiento y auditorías para los prestadores de servicios de dispositivos en salud mental está previsto en el Plan Nacional. ¿Cómo no escuché? ¿Capacitación a...? Si la capacitación, financiamiento y auditorías para prestadores de dispositivos en salud mental está previsto en el Plan Nacional. Sí, no con el formato... Y perdona, y Julia nos pide si podés volver a enumerar los ejes del Plan de Salud Mental 21-25. Bueno, ¿por cuál querés que empiece? Por donde a usted le guste. Bueno, los grandes ejes, el primero es rectoría, después primer nivel de atención, fortalecimiento del primer nivel de atención, después componente dispositivo intermedio, que ahora les comento que hay ahí adentro de ese eje, adecuación de los monovalentes, desarrollo de servicios de internación, de servicios de salud mental, con internación en hospitales generales, transformación de las prácticas, vigilancia epidemiológica en salud mental o sistema de información, digamos, para tener información oportuna para la toma de decisiones. Esos son, y promoción y prevención. Esos son los grandes ejes del Plan Nacional de Salud Mental, como lo estamos terminando ahora, y estos ejes surgen de toda la discusión que hemos tenido y los aportes que han hecho todos estos actores durante el último trimestre
los últimos 2 meses del año pasado, creo que fue entre noviembre y diciembre del año pasado, octubre, noviembre y diciembre, que hicimos esa convocatoria en esos grupos de actores que te mencioné hace un rato. La pregunta de la compañía, la capacidad. En el plan está previsto la capacitación, sí. Uno de los ejes más fuertes en los cuales apoyamos el plan es en la capacitación, porque es uno de los ejes donde tenemos mayor capacidad de intervención nosotros. Y mencionaste que auditoría y otra cosa más, capacitación. Y financiamiento. Financiamiento, sí. Respecto al financiamiento, nosotros, la Dirección de Salud Mental, heredó en el 2020 un presupuesto que fue diseñado en el 2019. Esto, el Estado es así. Cuando uno asume una gestión, ejecuta el presupuesto que dejó la gestión anterior. Esto trae sus limitaciones, obviamente, depende del carácter que tenga el presupuesto que diseñó la gestión anterior, es la capacidad de ejecución que tenemos. O sea que en el 2020 tuvimos un presupuesto que no reflejaba nuestro interés en la transformación. Estoy hablando del presupuesto de la Dirección de Salud Mental. En ese sentido, nosotros para este año, en 2021, ya hicimos un cambio y también para el 2022. Los presupuestos no se pueden cambiar abruptamente porque así son las leyes que regulan la administración pública en las democracias. Las democracias tienen estas características, digamos, que ciertas modificaciones requieren de ciertos parámetros para poder aprobarse. Nosotros sí logramos entre el 2020 y el 2021, y este año estamos tratando de ejecutar esto, incrementamos en un cerca del 78% el presupuesto global de la Dirección Nacional de Salud Mental, o sea, superamos por más de 30 puntos aproximadamente la inflación, pero sobre todo a expensas de un inciso que es el que nos permite dar apoyo financiero a las jurisdicciones. Ese inciso lo hemos incrementado en más de un 200%, que es el que nos está permitiendo en este momento dar apoyo financiero para distintas presentaciones que han hecho las jurisdicciones sobre equipamiento de hospital de día, remodelación, sala de internación de hospitales generales. Ese, por un lado, es el apoyo financiero del presupuesto de la Dirección de Salud Mental. Pero después de esto, hemos incrementado el presupuesto en el programa SUMAR. El programa SUMAR es un programa que prioriza prestaciones en el primer nivel, en el sector público y con un incentivo económico para prestaciones de problemáticas priorizadas. El programa SUMAR tenía 19 prestaciones de salud mental y este año, el año pasado, ya le incrementamos a 31. Tenemos en este momento 31 prestaciones de salud mental dentro del programa SUMAR. Y las que incorporamos, las que son nuevas, son vinculadas a atención de niños de 0 a 9 años, incorporamos el reconocimiento de la prestación remota, de la atención domiciliaria de intoxicaciones por alcohol, consumo de sustancias, y el abordaje de riesgo suicida, intento de suicidio y autolesiones. O sea, esos 3 núcleos de prestaciones son las que incorporamos porque las consideramos sensibles y prioritarias. Niños de 0 a 9 años, alcoholismo, intoxicaciones por alcoholismo y sustancias, y abordaje de la problemática suicida en las modalidades domiciliarias y en teleasistencia, que son, esta es como la parte novedosa. Por otro lado, estamos incorporando en el remediar un conjunto de psicofármacos esenciales. Ya está hecha la compra, la licitación. La semana que viene seguramente habrá novedades de los oferentes. Hemos incorporado un conjunto de psicofármacos esenciales, que si bien esto no se ve como asistencia financiera, pero lo es, porque cada provincia se va a ver reforzada con un conjunto de psicofármacos, risperidona, haloperidol, escitalopram, diperideno, se van a ver reforzadas, y el programa Remediar, como en su concepción
El programa es para que el medicamento llegue al primer nivel de atención. Estamos trabajando con las jurisdicciones para que justamente estos psicofármacos lleguen al primer nivel de atención de manera tal de que el primer nivel tenga una capacidad resolutiva. Nosotros, cuando yo fui director asociado en el Hospital Esteves, en el año, por poner un ejemplo, ¿no? En el año 2008 teníamos 30, 40 personas que venían a buscar medicamentos de otros centros de salud porque no conseguían el medicamento en el lugar donde se trataba. Cuando dejé el hospital por el cambio de gestión en el 2015, teníamos 4.000 personas. 4.000 y pico de personas que venían a buscar medicamentos al Hospital Esteves porque no tenían el medicamento en su lugar de origen. Es decir, un despropósito, un absoluto despropósito que una persona tenga que tomar 2 colectivos, 1 colectivo, 3 colectivos, porque el Hospital Esteves está en Temperley, y venían personas de distintos municipios, digamos, no es que venían los de Temperley. Es decir, un hecho gravísimo, porque estamos hablando de personas que en cualquier momento podrían dejar de tener plata para viajar y no venir a buscar el medicamento. De tomar 2 o 3 colectivos para personas que están en ciertas dificultades económicas puede ser un acontecimiento que produzca la irrupción de un tratamiento. Estamos hablando de medicamentos esenciales, no estamos hablando solamente de benzodiazepina. Así que ahí también. Y respecto a la pregunta sobre auditoría, lo que está previsto en el plan y lo que estamos trabajando, ya empezamos, nuestro país no cuenta con protocolos de atención. Por ejemplo, hoy se interna una persona en un hospital general, monovalente, público, privado, polivalente. Se interna una persona y no hay ningún tipo de guía, de protocolo que diga qué hay que hacer con esa persona. Cada uno hace lo que considera a su buen saber y entender. Esto en parte es propio de la resistencia que solemos tener los profesionales, los trabajadores y trabajadoras del campo de la salud mental, que no nos gusta mucho que nos protocolicen nuestras prácticas, porque entendemos que la protocolización es como una especie de corset para la acción, y que cada persona requiere una respuesta distinta, individualizada. Pero eso es un error de concepto. El protocolo no ata la conducta del profesional. El protocolo obliga a la institución a tener aspectos mínimos. Por ejemplo, se interna una persona hoy que es jueves, no, hoy es miércoles, perdón. Se interna la persona hoy miércoles. Bueno, ¿se le va a hacer un análisis de sangre o no? ¿Lo va a ver un médico clínico o no? ¿El trabajador o trabajadora social le va a hacer la entrevista a la familia hoy, mañana, pasado o cuando se le ocurre? Por poner un ejemplo, cosas mínimas, básicas. Yo he atendido personas que se han internado y han tenido una fractura y nadie revisó que tenía una fractura porque había salido una catatonía y creían que era la pierna, todavía estaba catatónica. Lo digo así brutalmente porque así fue. Y estas cosas se ven a diario, ¿cierto? O una persona que ingresa y después nadie sabe, la familia es citada para dentro de una semana, con lo cual perdemos una semana valiosísima. O la medica cada médico de guardia de manera distinta hasta que le asigna el equipo tratante. Entonces el médico de los jueves le da tal medicación, el de la guardia del viernes opina otra cosa. Esto lo hemos visto todos los días. O sea que ahí no hay guía, por ejemplo, no hay protocolo. Por poner un ejemplo. Entonces, estamos más convencidos de ir por ese lado, por el lado de la mejora de calidad, que por el concepto de auditoría, por el cual además nosotros tenemos limitaciones de incumbencia respecto a nuestra capacidad de auditar efectores que son de las jurisdicciones. Los que tienen poder de auditoría en realidad son las jurisdicciones. Ese era un comentario, no sé si llamarlo respuesta a lo que preguntó la compañera, Beto. No sé si quedó claro o si hay algo más en esa... Hugo, ¿te parece que, mira, en el chat ya se está moviendo mucho, muchos se están moviendo también en el Face, que están en vivo? ¿Te parece que yo te vaya haciendo algunas de las preguntas que están en el chat? Y luego
te voy a transmitir, te vamos a pasar también los comentarios, digamos, porque una cuestión son comentarios y otra son preguntas, pero hay preguntas interesantes para que puedas ir contestando algunas. Alejandra Escabini pregunta, ¿cómo evalúas en la práctica la aplicación de la ley? Si consideras que se avanza o que está muy lento el avance de la misma. ¿Contra qué compararlo? El problema es ese, ¿contra qué comparar esa velocidad? Porque la compañera está preguntando por la lentitud, está preguntando por la velocidad. La verdad que el año pasado la pandemia nos puso en una situación, digamos, muy difícil. Los países que han hecho la reforma han demorado décadas, ¿sí? Así que en ese sentido, esto también hay que ponerlo en la comparación cuando uno habla de tiempos. Yo no estoy conforme con lo que se ha hecho hasta ahora. No estoy conforme. Si estuviera conforme no estaría preocupado y no estaría trabajando con la intensidad que estamos trabajando. Yo creo que podemos ahora empezar a acelerar algunos procesos y en eso estamos trabajando. Sí creo que entre el 2010 y el 2015 se han generado muchas como instancias que son las que permiten ahora poder trabajar. Creo que falta mucho, sobre todo en términos de acceso a los servicios de salud mental. Ese debe ser uno de los problemas más dramáticos, que no es tan visible cuando uno mira la ley, suele mirar más los monovalentes, la violación de derechos que ocurren en los monovalentes, lo cual es cierto, obviamente, la propia existencia del monovalente denuncia una falla muy grave. Pero la dificultad de acceso generalizado a los servicios de salud mental, que la pandemia también puso en evidencia, debe ser uno de los problemas más serios que tenemos. Pero sí tengo, no sé si la palabra no es la esperanza, estoy convencido, no sé si la palabra es la esperanza suena como un poco más romántico. Estoy convencido porque estamos construyendo las herramientas para avanzar de manera sostenible, porque también el cambio tiene que ser sostenible. No se olviden ustedes que nosotros tenemos más o menos 12.000 personas, más o menos digo porque ahora estamos recuperando el RESAM para poder tener información actualizada de personas internadas. Poder reinsertar en la comunidad, volver a incluir, buscar un destino para 12.000 personas es algo que va a llevar tiempo de gestión. Aunque hubiera en este momento todos los dispositivos, también lleva tiempo. Esto implica un trabajo, digamos, uno a uno. Así que ahí nomás, ya en eso tenemos un tiempo por delante. Nuestro país tiene 40 monovalentes públicos aproximadamente y más de 1.000, cifras aproximadas, hospitales generales. Así que fíjense ustedes la dimensión de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos que llegar a generar y a desarrollar servicios de salud mental. En muchos hospitales hay de distinto grado de desarrollo, algunos tienen solamente consultorios, otros tienen guardia, otros tienen internación, otros tienen sala de internación, otros internan donde pueden. Tenemos que llegar a un número muy importante de hospitales generales, así que imaginen el enorme trabajo que esto implica en términos de tiempo, porque la compañera preguntó por los tiempos, ¿sí? Respecto al proceso de transformación, estamos en eso, estamos en este momento trabajando con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para la asignación de un conjunto de viviendas para que funcionen como viviendas asistidas para la construcción de viviendas en todo el territorio nacional. Estamos trabajando en un acuerdo, en un convenio muy ambicioso, por el cual podríamos tener un número muy importante de viviendas para varios miles de personas que están en este momento en los monovalentes. Así que ese es un hecho concreto, ¿sí? Como ese hay otros, pero bueno, no me quiero extender para dar lugar a las otras preguntas. Hugo, Viviana de María pregunta si sería posible la creación de un monitor dinámico como el monitor epidemiológico actual. Digo porque una de las cuestiones que señala es la vinculación frágil de la implementación de la ley a nivel nacional con la efectiva vigencia a nivel de las provincias, y quizás un instrumento como ese sería un elemento de convocatoria que reduzca la distancia entre lo nacional y las jurisdicciones provinciales.
A ver, ¿cómo sería? No entendí. Esto dice, si es posible la creación de un monitor dinámico como el monitor epidemiológico actual. Sí, nosotros estamos en eso. No se olviden que la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones no puede, no tiene capacidad de alojar un sistema propio de información, salvo de algún tipo de información. Pero información epidemiológica estamos trabajando con el CISA, que es el Sistema de Información en Salud, con el REFES, que es el que tiene el Registro Federal de Establecimientos de Salud, y también con el RESAM, que es el de los dispositivos, el de las personas internadas. Y también estábamos trabajando para ver si podemos recuperar un sistema que tenía el Ministerio, que se llama CIVILES, Sistema de Vigilancia de Elección Externa, que eran ventanas epidemiológicas, unidades centinelas en hospitales de todo el territorio nacional, en todas las jurisdicciones, donde se recogía información sobre intentos de suicidio, violencia doméstica, presencia de alcohol en los accidentes, de alcoholismo, de consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. En fin, tenía un conjunto de ítems vinculados con la salud mental. Estamos viendo de recuperar eso para tener ahí información sobre un tema muy, muy delicado, sobre el cual no hay información en tiempo real, que es el tema de intentos de suicidio y autolesiones. También estamos trabajando con OPS y estamos haciendo una prueba piloto en algunas jurisdicciones para poner esas unidades centinela y poder ver si podemos recoger información ya no solo cuantitativa, sino cualitativa, es decir, características que rodeen a estas situaciones de riesgo suicida, de intento de suicidio, de autolesión. O sea que estamos trabajando en eso, esa es la idea, ¿sí? Obviamente tenemos que montarnos adentro del sistema que tiene el Ministerio de Salud para que tenga a su vez continuidad y que sea una política de Estado, que no sea solamente de la Dirección de Salud Mental, sino que sea del Ministerio de Salud. Gracias, Hugo. Mira, te voy a hacer dos preguntas de Marilú González. En realidad es una pregunta y a partir de eso lo anotaré con dos posteriores que están. Me tienen que permitir que llegue a la pregunta. Dice Marilú que si pretender que se informe a la Nación una internación para que evalúen su pertinencia no burocratiza los procedimientos. No, además, claro, por eso te lo hago, porque me parece que además de desdibujar el rol de los órganos de fiscalización y equipo de salud. Esa es la primera parte. Sí, no, porque no es a Nación. Yo no estoy pretendiendo que se notifique a Nación, sino que se notifique a las autoridades locales. Después se verá, puede ser provincia, puede ser inclusive municipio. Lo importante es que tiene que haber una autoridad sanitaria que se entere que una persona se internó, porque si no, no puede actuar. El problema que tenemos es ese. Los directores de salud mental de las provincias no saben qué persona se internó la semana pasada en los servicios de salud mental de su jurisdicción. Tiene que ir a buscarlo, hay que ir a hacer un censo, hay que ir proactivamente a buscar el lugar, cuando en realidad uno debería tener la información, digamos, le tendría que llegar de forma sistemática para poder en ese momento tomar decisiones, ver si aumentó, si bajó, si están durando mucho las internaciones, si están durando poco, si se están reinternando las personas, por qué se reinternan, si se internan personas en lugares lejos de su domicilio, si hay desarraigo. Está lleno de situaciones que uno podría resolver si tiene la información en tiempo real, si cuando se internó no tuvo asistencia los días previos, qué falló, por qué llegó a la crisis, a su vez si cuando se va a ir de alta tiene a dónde ir, si tiene a dónde ir y si a dónde vaya tiene algún tipo de cobertura asistencial. Cobertura no me refiero a obra social, también obra social, la cobertura asistencial, si alguien lo va a recibir y lo va a acompañar, lo va a seguir en su tránsito de vida. Nosotros deberíamos empezar a tener cursos de vida de las personas. Nosotros deberíamos acompañar a las personas con padecimiento. Una persona que se internó, por el hecho de haberse internado, ya para nosotros debería quedar adentro nuestro como una preocupación permanente. Esa persona debería estar siempre en nuestro radar, como le dicen ahora, en nuestra mente. Siempre deberíamos estar preocupados por esa persona y todos los meses deberíamos nosotros preguntarnos, obtener información, si está recibiendo tratamiento,
cómo está, si necesita algo, si hay algo que se le descontinuó. Eso, la única manera es poder saber que tal persona con tal DNI, con tal domicilio, que se llama fulano de tal, que tiene un teléfono tal, en algún momento se internó para poder después hacer el seguimiento, el acompañamiento. La otra pregunta que hacía Marilu, que tiene que ver con cómo viene el proceso del desarrollo presupuestario en el área de salud mental a nivel nacional, para con respecto, que también algo de eso pregunta Helio, con respecto de los 10 puntos del presupuesto de salud, los 10 puntos porcentuales del presupuesto de salud para salud mental que fija la ley. Bien, nosotros estamos incrementando el presupuesto. ¿Cuándo vamos a llegar al 10%? No sabemos. Tampoco sabemos si el 10% es mucho o es poco. La ley pide el 10% y está muy bien. Nosotros tenemos que llegar a construir cuánto cuesta transformar el modelo de atención de salud mental. Ese es el costeo que estamos haciendo en este momento. Nosotros necesitamos saber cuánto cuesta la transformación del modelo, cuánto cuesta sostener un modelo de salud mental comunitaria y cuánto va a aportar cada uno de los actores. Por eso mencioné también que cada uno de los ministerios va a tener que afectar partidas presupuestarias. En este momento, por ejemplo, el remediar dentro del Ministerio de Salud va a afectar cifras muy importantes de dinero y que no están en el presupuesto de la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿sí? La construcción presupuestaria es un rompecabezas. Por eso les decía, incrementamos en sumar, incorporamos el remediar, incorporamos la partida presupuestaria de la dirección para apoyar los procesos de transformación en las jurisdicciones, incorporamos, trabajamos, hay un programa que está a la firma del director general de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es para la refacción, equipamiento y eventualmente construcción de viviendas asistidas. Ese programa que se hace con la ley de cheques, que se financia con la ley de cheques, nosotros durante todo el año pasado hicimos un trabajo muy importante, muy comprometido con la Agencia Nacional de Discapacidad para lograr que dentro de ese programa pudiera haber viviendas asistidas para personas con padecimiento mental que no sean padecimientos, digamos, de tipo de déficits intelectuales, que son los que, o motor, que son los que financia la Agencia Nacional de Discapacidad. Hemos logrado eso, hemos logrado que se incorpore la posibilidad de que muchas de esas viviendas sean para usuarios y usuarias de salud mental. Estamos esperando la firma de ese programa y ahí tenemos también partidas presupuestarias. Por eso, insisto, es un rompecabezas y me parece que tenemos que mirarlo con esos ojos, de ir incrementando paulatinamente los presupuestos que se destinan a la transformación del modelo. Yo les propongo que miren la transformación del modelo, las cosas que se vayan haciendo para poder desde allí ver cuál es la asignación presupuestaria. ¿Sí? De cualquier manera, obviamente lo estamos incrementando, pero repito, a lo mejor el 10% no alcanza, a lo mejor sobra, no lo sabemos. Por otro lado también, y permítame, esto es un tema más administrativo, legal, técnico, las partidas presupuestarias, cuando uno las asigna, las tiene que ejecutar. Entonces, primero hay que generar las condiciones de ejecución. Por ejemplo, si a mí en este momento me dieran una partida presupuestaria exorbitante y yo no la ejecuto, después no me la adjudican nunca más. Y ejecutar una partida presupuestaria que implica que las jurisdicciones generen mecanismos, proyectos para poder ejecutarla. Hay un sistema administrativo mucho más complejo del que parece. En este momento, por ejemplo, estamos con subsidios en varias jurisdicciones y recién ahora, después de varios meses, hemos logrado que administrativamente la documentación presentada, etcétera, etcétera, esté en condiciones de que el Ministerio adjudique ese dinero y lo gire a la provincia. Son procesos que llevan tiempo y que llevan un aprendizaje de parte de los responsables de generar proyectos que tengan
el espíritu, la seriedad, la formalidad necesaria para que el Ministerio de Nación pueda transferir dinero. Esas cosas son trabajosas también. Pero bueno, lo tenemos que generar. Sí. Hugo, Natalia Cisneros nos pregunta dónde está disponible la nueva nomenclatura del SUMAR, que tiene que ver con salud mental. ¿Cómo? Que dónde está disponible la nueva nomenclatura del SUMAR, digamos, estas nuevas prestaciones relacionadas a salud mental. ¿Dónde las puede encontrar? Escribiros a saludmentalnacion@gmail.com y te respondemos desde allí. Por favor, ¿sabés? Porque esto lo tienen las provincias, esto lo ejecutan las jurisdicciones. Así te respondemos con la mayor seriedad. ¿Está bien? Perfecto, Hugo. ¿Quién era que preguntó cómo se llama? Natalia Cisneros. Ya después te pasamos también todo el chat para que lo tengas vos y el equipo. Así cuando llega la pregunta ya lo ponemos a responder. Sí. Y hay una pregunta interesante, digamos, que da para mucho desarrollo, que hace Marcela, y que dice, ¿qué prevé el plan de salud mental para los casos de padecimiento mental y causa penal? Perdóname que le termino de decir algo a Natalia Cisneros, le termino de decir. Nosotros hicimos una presentación, después te podemos enviar la diapositiva, la presentación que se hizo del programa SUMAR y las prestaciones que la hicimos en el COFESAMA, en nuestro COFESAMA. En realidad no era un COFESAMA, sino que fue una reunión con todas las jurisdicciones, que coloquialmente muchas veces se le llama COFESAMA. Y te enviamos la presentación donde están todas las prestaciones. Me acordé recién de eso, ¿sí? Así que te lo enviamos, Natalia. Y ahora, perdóname. Marcela preguntaba qué prevé el plan de salud mental respecto de las causas penales y su relación con salud mental. Mirá, nosotros mañana tengo reunión con el órgano de revisión y distintos actores judiciales para trabajar el tema, para ver cómo incluimos el tema. Que no esté o no esté en el Plan Nacional de Salud Mental no implica que no haya línea de acción, porque lo que nosotros decidimos en el Plan Nacional de Salud Mental no es destinarle un plan para cada situación problemática, porque si no teníamos que hacer un plan para niños, un plan para niñas, para adolescentes, un plan para suicidio, un plan para personas mayores, un plan, ¿se entiende? Entonces lo que decidimos es que el Plan Nacional de Salud Mental modifique estructuralmente el sistema y que en esa modificación se alojen las distintas situaciones. Pero esto no implica que para esas situaciones tracemos línea de acción. Justamente mañana tenemos reunión a las 10:30 para trabajar el tema inimputable. Así que el tema lo tenemos en la cabeza, lo tenemos en la agenda. Y hoy estuvimos reunidos el equipo de la Dirección de Salud Mental, trabajando distintos temas. Uno de los temas que trabajamos es inimputables y salud mental en contexto de encierro. Son los dos temas que tuvimos hoy en la agenda de la reunión del equipo de la Dirección Nacional de Salud Mental. Y hay una preguntita de Gabriel Chicone, que no sé si es una preguntita o un ruego. No, lo conozco a Gabriel y estamos peleando eso en la provincia, entonces por eso me animo a decir esta estupidez. Pero la pregunta es así: ¿cómo puede la Dirección Nacional de Salud Mental fomentar o traccionar para que todas las provincias cuenten con órganos de revisión local? Estamos en eso, estamos en eso. Estamos traccionando para eso y para las COPRISMA, las comisiones provinciales de salud mental, interministeriales. Estamos, bueno, políticamente, esto es política pura, ¿no? Estamos trabajando y de a poquito lo vamos logrando. Ya hay unas cuantas jurisdicciones con órganos de revisión locales, vamos traccionando obviamente con nuestras herramientas y también con la constitución de comisiones interministeriales. Esos dos ejes son dos ejes que le hemos dado prioridad y esos están también en el plan, están en el eje rectoría. Gracias, Hugo. Y una preguntita que aparece al último. ¿Cuál es el protocolo vigente, que es actual? ¿Cuál es el protocolo vigente
que se debe seguir para llevar a internación a una persona que está en un brote y se resiste a recibir asistencia? Una pregunta que hace Karina. Sí, ahí vi que preguntó, ahí apareció una pregunta sobre el Ministerio de Seguridad. Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Seguridad del año pasado. El año pasado hicimos una capacitación a las fuerzas de seguridad y policiales, que tuvo más de 800 personas de las fuerzas participando, y después tuvo más de 2000 vistas a los pocos días, y después tuvo realmente mucha llegada. Después de eso trabajamos en el protocolo, que lo entregamos el año pasado en noviembre, la actualización del protocolo 2013, que es el que está vigente todavía. Ese protocolo, el Ministerio de Seguridad lo trabajó durante este año, y tuvimos reunión en estos días para ver cuándo sale el protocolo. Está la firma de la ministra de Seguridad, y estamos en este momento trabajando en un pequeño plan de 3 o 4 acciones con el Ministerio de Seguridad para poder mejorar el abordaje de estas situaciones, que ya estaban previstos en el protocolo que les habíamos enviado nuestros aportes el año pasado. Le dimos obviamente el marco de la ley de salud mental, y hicimos nuestros aportes. Ellos también hacen los suyos. Lo que nos decían las fuerzas de seguridad es que muchas veces también llegan un efectivo, un policía, llega a una situación donde hay una crisis de salud mental, y no siempre el sistema de salud responde. Y por otro lado, que otras veces también no todas las guardias de los hospitales reciben a las personas que ellos a veces quieren derivar. Ahí estamos trabajando en 4 o 5 niveles. Por un lado, va a salir el protocolo. Por otro lado, estamos articulando, haciendo un compromiso entre el Ministerio de Seguridad, las fuerzas de seguridad y el sistema sanitario, para asegurar la presencia de personal de salud cuando aparezca una situación en la vía pública o en la casa, cuando llega primero alguna fuerza de seguridad. Por otro lado, asegurar la guardia de hospitales para que reciban a esa persona y no lo dejen a veces están en el patrullero dando vueltas. Hace 2 semanas me llamaron el director de salud mental de una provincia, porque un usuario de su jurisdicción estaba en Buenos Aires y se escapó. Estaba en un hospital, en una clínica general, por su obra social. Se escapó, la policía lo encontró en el conurbano, y no le conseguían una clínica ni un hospital para internarse, y estaba circulando en el patrullero hacía varias horas. O sea que ahí tenemos un déficit, que es el que estamos corrigiendo. Y las otras dos líneas de acción son capacitar a las fuerzas en el protocolo, capacitarlas también en salud mental, en lo que son las crisis, hacer simulacros. Estamos comprometidos en eso, en hacer entrenamientos, pero también tenemos que capacitar a los equipos de salud para que incorporen la emergencia de salud mental dentro de sus obligaciones. Hoy los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras de los sistemas de emergencia consideran que las crisis de salud mental no son de su competencia. Y nosotros estamos diciendo que no hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin salud, la salud mental es parte de la salud. Entonces tenemos que lograr cambiar esta conducta. Entonces uno de los ejes va a ser capacitar a los equipos de salud para que aborden. Todos los emergentólogos tienen que poder abordar las crisis de salud mental. No puede ser que digan esto es para un psiquiatra, esto es para un psicólogo. Las crisis de salud mental, sí. Otra cosa es el después de esa crisis, pero el abordaje inmediato de la crisis, todos los profesionales y los trabajadores y trabajadoras de salud que trabajan en el sistema de emergencia tienen que poder manejarlo. De la misma manera que todos los equipos de salud de las guardias de los hospitales tienen que poder manejar una desintoxicación, una abstinencia,
un problema de consumo, un riesgo suicida, una persona en riesgo suicida. No puede ser que eso lo rechacen sistemáticamente. Así que en ese sentido, esos dos están también como ejes en el Plan Nacional de Salud Mental. Hugo, te hace una pregunta Mónica Vaccaro. ¿Cómo están contempladas en el plan las garantías de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras? El Plan de Salud Mental, en ese sentido, tiene un componente que es el de emergencia y desastre, que no lo mencioné recién, pero que está dentro de otro de los ejes, que es el apoyo a los trabajadores y trabajadoras en el campo de la salud mental. En el tema de derechos laborales, no. En eso nosotros no tenemos incumbencia de la Dirección Nacional de Salud Mental. Sí, en el acompañamiento de los problemas de salud mental de trabajadores y trabajadoras. Muchas veces no se conocen cuáles son las incumbencias de las distintas agencias del Estado. En ese sentido, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de involucrarnos en eso. Ustedes saben que en el Estado lo que no es incumbencia está prohibido. Yo tengo prohibido hacer aquello que no tengo habilitado. Es al revés del ciudadano común, por decirlo así, ¿no es cierto? Donde lo que no está prohibido está permitido. En el Estado, cuando uno es funcionario del Estado, lo que no está permitido está prohibido. Funciona al revés. Así que en ese sentido tengo que limitarme a mis incumbencias. A pesar de eso, muchas veces la transgredimos por razones de fuerza mayor. En este momento tenemos el 0800 y estamos atendiendo personas. Nosotros no tenemos incumbencia para atender personas, pero bueno, sabemos que es necesario. La pandemia nos obligó y le estamos poniendo el pecho a eso, o estar en el tren sanitario. Tenemos presencia en el tren sanitario, en realidad no sería una incumbencia de la Dirección de Salud Mental, pero bueno, es necesario, o en el detectar. Estamos en el detectar, hemos estado en el detectar y bueno, lo hacemos porque consideramos que hay razones de fuerza mayor. Bien, Hugo. Bueno, yo quiero tomar unas palabras para ir cerrando, si es que no hay otras intervenciones en el chat. Dos cositas. Tomar las palabras de Ángela Cardela al final del chat, que la salud es un derecho humano y sin cuyo reconocimiento no hay posibilidades de salud mental. Entonces, siempre laburar con ese eje como un eje transformador. Antes de darle la posibilidad a Hugo que se despida con unas palabras, yo quiero hacer algunas invitaciones para que quienes quieran nos puedan acompañar durante el transcurso de la semana próxima. Todos los 8 de agosto es el Día Nacional de las Psicólogas y los Psicólogos Víctimas del Terrorismo de Estado. En honor a que el 8 de agosto, hace 43 años, fue desaparecida nuestra primer presidenta de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, Beatriz Perocio, y nunca más la tuvimos con nosotros. El día 9 van a haber 2 actividades y los invito a que, si pueden, las compartamos y que estemos juntos. A las 14 horas, en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata, se nombrará un espacio con el nombre de Beatriz Perocio, y a las 19 horas, con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, haremos un diálogo entre la Secretaría y FEPRA, donde participarán nuestras colegas Ana María Careaga, Ana Iliovich y Adriana Beade. Eso el día lunes próximo. El día miércoles a las 7 de la tarde vamos a juntarnos así, a conversar y a escuchar a Gabriela Torres, y el día jueves a las 7 de la tarde seguimos con nuestro ciclo de políticas de escucha despatologizadora en el marco del intercambio que tenemos con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Hugo, te dejo para que cierres, haciéndote la última pregunta que hace Klingo, si está prevista alguna capacitación. Capacitación aparece en muchos de los comentarios, pero esta es específica con respecto de la Ley de Salud dirigida a los comunicadores, y te dejo que cierres como a vos te parece. Aprovecho nuevamente para abrazar a cada uno de ustedes a la distancia, agradecerles que estén acá. Nos ayuda muchísimo a que
podamos seguir tramitando este camino de la adquisición de derechos. Hugo, vos contestá esto y cerrá como quieras, y a partir de allí les dejo un gran abrazo en nombre de toda la Junta Ejecutiva de FEPRA y de todos los presidentes y presidentas de colegios y asociaciones de psicólogos. Bien. Le contesto con las palabras de cierre. Primero permítanme transmitirles esto. Nosotros estamos, nos hemos propuesto y vamos para ese lado. Vamos a desarrollar servicios de salud mental en los hospitales generales para que no sea necesario internar a las personas de los monovalentes. Eso tenemos que hacerlo porque si no, las personas tampoco pueden no internarse. Así que esa es una prioridad. Vamos a fortalecer y a desarrollar los dispositivos intermedios, viviendas, centros de día. Eso es un compromiso de gestión, hacia allá vamos. ¿Se va a hacer rápido, en tiempo récord? No lo sabemos. Obviamente los partidos hay que jugarlos y los vamos a jugar. Y esos son dos objetivos que nos hemos propuesto. Respecto a las capacitaciones, nosotros, permítanme mencionarles que ya iniciamos el curso autoadministrado virtual de atención de salud mental en el primer nivel de atención, uso adecuado de psicofármacos. Es un curso que antecede a la llegada de los botiquines del Remediar. Con el Remediar vamos a tener también, aprovecho para mencionarles una pregunta que me hicieron sobre información, el Remediar nos va a brindar también después información epidemiológica a través de las indicaciones de psicofármacos que obligatoriamente tienen que enviarlo a las jurisdicciones para poder enviarle los botiquines. Así que en ese sentido, el Remediar nos va a ofrecer, tenemos tres patas en el Remediar: el botiquín, tres patas virtuosas: la llegada del medicamento, la vuelta de información epidemiológica, que la vamos a tomar desde Nación, que es la información para poder llevar el medicamento, y la capacitación a los primeros niveles de atención. Ese curso autoadministrado hace 2 semanas o un poquito más que está ya vigente, y ya tenemos más de 2.000 inscriptos en muy poco tiempo. Es un curso que cada uno lo hace en el momento que considere. La inscripción está abierta hasta que termina el año, durante todo el 2021, y está destinado a personal de los equipos de salud del primer nivel de atención y también a los prescriptores. Los prescriptores de medicamentos, de psicofármacos, tienen una diferencia en el curso, porque ellos tienen un desarrollo más profundo sobre lo que es la indicación de psicofármacos. Para el conjunto que no son prescriptores, el curso aborda niños, niñas, adolescentes, ley de salud mental, el componente no farmacológico del abordaje de salud mental. O sea, no es un curso para saber qué medicamento hay que dar, sino también es un curso para saber cuándo no hay que medicar y cuándo el medicamento puede ser un aporte a un abordaje integral. Así que es un curso de salud mental comunitaria, yo diría. También está vigente el curso de abordaje de la problemática del suicidio, la segunda edición. El año pasado también tuvimos como 2.000 inscriptos y ahora lo volvimos a hacer la segunda edición y estamos también en un número importante, y estamos ahora trabajando en las capacitaciones de los jueves, que estamos haciendo ahora cada 2 jueves, y una de esas está prevista que sea para medios de comunicación. Pero para esto, permítame redondear con esto. Hay una batalla que el campo de la salud mental viene perdiendo desde hace mucho, antes inclusive de la ley, que es la problemática del estigma. Nosotros deberíamos pensar seriamente en una estrategia, y en eso estamos, para finalmente vencer la problemática del estigma. Porque atrás de todo esto que hemos visto estos días, atrás de la crítica a la ley, atrás de las distintas formas en que se mencionó lo que pasó con Chano, atrás de lo que le pasó al músico, está el fantasma del estigma dando vuelta. Nosotros no hemos ganado esa batalla, y estoy hablando del estigma que tienen los equipos de salud respecto a la salud mental y el estigma que tiene la comunidad en general. Yo creo que allí los distintos actores, la federación, por eso en este punto no sé si la palabra es los convoco por lo menos a pensar,
a que podamos revisar de qué manera podríamos tener un verdadero plan de acción para poder erradicar el estigma de nuestra sociedad. Tiene que ser lo más ambicioso posible, porque la verdad que las batallas que hemos dado contra el estigma han tenido poco resultado. Esto lo demuestra lo que ocurre en estos días, como le decía yo a Andrea De Masi, la coordinadora general ahí de la dirección, que me acompaña muy de cerca y que el otro día lo mencionó ella en una reunión. Todavía no tenemos nuestro pañuelo verde. Nosotros no hemos logrado nuestro pañuelo verde, que es, para mí, la batalla contra el estigma. Para mí esa es la madre de todas las batallas, dentro de lo que es el campo de la cultura respecto a la salud mental. El estigma hacia las personas con padecimiento mental, el estigma hacia las personas que consumen, que se consideran que no tienen padecimiento mental porque son consumidores, el estigma hacia las personas que ellas mismas necesitan consultar y no consultan por el estigma que todos conocemos que tiene una persona cuando tiene que ir a consultar a un psicólogo o a un psiquiatra. Me parece que esa es una de las batallas centrales que también tiene que ir en paralelo con la transformación de las prácticas y en paralelo con la transformación del sistema, es decir, de los lugares donde se brinda la práctica. Eso era para cerrar. Bueno, Hugo, muchísimas gracias de vuelta y muchas gracias a todos. Besos a todos. Gracias, Beto, gracias, Jorge, gracias a todas las personas que están y que me han escuchado. Chao, chao. Un abrazo enorme. Gracias, Hugo. Gracias a todas, todos, todos. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches, buenas noches. Nos Chao. esperamos el Chao, lunes, buenas el noches. miércoles y el jueves. Chao. Chao, Chao, buenas noches. Chao, Buenísimo. buenas noches. Gracias. Chao a todos, buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego, muchas